Noches, estamos a 9 de octubre del año 2023. Son las 12:13 de la madrugada, para que puedan ubicarse en el tiempo y en el espacio, en el momento que estamos realizando esta reflexión, este estudio bíblico, o este estudio de la palabra. En este caso creo que vamos a trabajar con el libro del Mormón. Y también vamos a analizar las palabras del profeta Russell Nelson de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cerrando la conferencia el día domingo por la noche. Entonces, con toda seriedad y bienvenidos a los hermanos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y todo aquel creyente de la palabra y de la existencia de un Dios y de nuestro amado Señor Jesucristo, sean todos cordialmente bienvenidos, en verdad. Bueno, en primer lugar, vamos por parte. El presidente Russell Nelson eh, estuvo cerrando la conferencia con un problema de espalda, tuvo que estar sentado, ¿no? Y lanza el siguiente mensaje: piensa de manera celestial. Fíjense bien, yo me pongo a pensar que cuando Jesucristo estuvo en la tierra y cuando había prácticamente una invasión de un ejército extranjero, de una autoridad extranjera, imponiendo impuestos y explotando en cierto modo en lo económico y dominando los espacios, el, las legiones romanas, había mucho antagonismo y había mucho odio y mucho aire de libertad, de revoluciones, de conflictos armados, cosas así por el estilo, pues. Entre ellos salió un gran líder que se llamaba Barrabás. Barrabás fue un hombre, un líder del pueblo judío buscando la liberación de los romanos. Más sin embargo se aparece un rabí, un hombre que de Belén o de Jerusalén, pudiéramos decir, que te hablaba de amor, de paz, amar a vuestros enemigos, perdonar a quienes los maldicen, ser perfectos ante la mirada del Señor, del Creador. Si te golpea una mejilla, coloca la otra, lo cual significa en sí que no te voy a contestar en la misma proporción y violencia, apagando el fuego de la ira con palabras mansas y de tal forma que se puedan establecer vínculos de hermandad y de amor entre el prójimo y entre los hermanos, en verdad. Entonces no es fácil crear eso en una sociedad tumultuosa, una sociedad prácticamente sometida por las autoridades romanas. No es fácil de ninguna manera. Yo estuve escribiendo en mi quórum de élderes, en el WhatsApp de mi quórum de élderes de mi iglesia, de Jesucristo, de los santos, de los últimos días, que pensar de la manera celestial era difícil, mas no imposible. Muy, pero sí es muy difícil. En unos tiempos que pudiéramos extraer una analogía, una comparación, en el caso de Venezuela, por ejemplo,
en donde tenemos una ruptura entre los venezolanos, en donde se ha polarizado la gente que ha estado con el partido de gobierno y las personas que son opositor, que son oposición. Y tú los escuchas a ambos mandos y en verdad tienen retazos de razón, pues. O de pronto estamos viendo una época tumultuosa y me dicen pensar de la manera celestial cuando tenemos imprevistamente en el momento de una ceremonia judía del día viernes, temprano en la mañana, un ataque sorpresivo de un grupo terrorista Hamas, en donde se llevan secuestrados a jóvenes israelíes que posteriormente lamentablemente serán asesinados, liquidados, ¿no? Para no dar detalles del asunto. O tenemos una guerra terrible en Rusia y Ucrania que prácticamente asistir a la guerra es prácticamente una sentencia de muerte. Fue fuerte, tiempos tumultuosos. Fue el caso de mi país. Con respecto a la comunidad internacional, hay unas sanciones terribles económicas que golpean la base de la sociedad, de la población, creando una ola migratoria no calculada para el momento de la sanción, que han prácticamente buscan presionar las barreras, perdón por el hipo, las barreras y los obstáculos de la parte de migración de la policía de Texas y aquellos que vigilan la frontera entre México y los Estados Unidos. Pero es que en las sanciones, cuando tú produces hambre, miseria, provoca esos movimientos migratorios masivos, porque la gente quiere vivir, quiere sobrevivir, y no tienen otro camino que, en el caso de esa familia, de arriesgarse y a costa de sus vidas para tratar de llegar a un territorio donde puedan estar mejor. Entonces, cuando yo veo tantos tumultos y tanta violencia y tanto caos, donde tenemos una guerra comercial, donde tenemos virus que posiblemente, no lo tengo demostrado, pero muy posiblemente fueron fabricados malintencionadamente para disminuir la población en el mundo, donde mucha gente murió y sigue muriendo. Entonces, cuando vemos una guerra biológica, cuando vemos una guerra fría fuerte del bloque que está con Rusia y los BRICS, parte económica, comercial, pero hay apoyo significativo entre Rusia y China, y Corea del Norte se acercó a Rusia. Francamente, la cosa está muy peligrosa. Es un mundo tan convulsionado, tan difícil. Y encontramos a los profetas que nos hablan en la conferencia general de octubre, nos hablan de amor, nos hablan de paz, nos hablan del milagro que ha hecho el Señor en sus vidas. Entonces no es fácil en un momento tan crítico para la humanidad que el profeta Russell Nelson se dirija al mundo entero, y lance un mensaje que a primera vista se ve que pareciera que no correspondiera con lo que estamos viviendo, que pareciera que fuera un mensaje como una burbuja muy suave para lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando. Y eso, que como si no correspondiera con la realidad, como si ese señor de 99 años estuviera viviendo prácticamente en un estilo de vida muy cómodo en Utah. Gracias a Dios que ha tenido una larga vida y
y pareciera que como que no ve noticias, no sabe nada de la televisión, no conoce nada. Entonces uno se pone a pensar, ¿en verdad será el profeta? ¿Será el representante de Dios en la tierra ante la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días? ¿En verdad el profeta puede tener canal de conexión con una autoridad divina? Todo eso nosotros lo pensamos, ¿verdad? Yo quisiera ver como quería Barrabás con Jesucristo, un hombre fuerte de armas que liderara, incluso con su poder, al ejército de los judíos para destronar y desplazar y sacar de tierra judía a los romanos que estaban esclavizando en ese tiempo a toda Judea. Y fue una gran decepción, tanto es así que uno de los discípulos procuró y pensó que de haber Jesucristo estando preso y prácticamente a punto de ser ejecutado, pudiera elegir su poder divino de la mano de Dios para evitar todo ese trance de dolor y convertirse en tremendo guerrero junto con Dios para sacar o derrotar a las legiones romanas. Pero fue un terrible y mal cálculo, en verdad. La sabiduría divina está mucho más allá de nuestro alcance, mucho más allá de nuestra comprensión. Y para poder más o menos dislucidar y entender y acercarnos a la idea central, motriz de la sabiduría divina, necesariamente hay que investigar, hay que estudiar, luego hay que reflexionar y finalmente hay que meditar organizando nuestras ideas. Les hablé de todas mis debilidades humanas y de lo que sentí en primer lugar, las palabras del profeta, y les confieso de que yo en cierto modo dudé, a primera vista dudé, pero investigando, estudiando, lamentando de que no tengo un líder guerrero de lucha. A pesar de todo, investigué, estudié y es lo que yo les presento a continuación. Yo leo, vamos por partes. Yo todos estos links yo se los voy a compartir en la descripción de los comentarios. Presidente Nelson piensa de manera celestial. Durante la última conferencia general y a pesar de una lesión en los músculos de la espalda baja, será en el coxis, el presidente Russell M. Nelson invitó a los miembros y amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en todo el mundo a pensar de manera celestial. Con el dolor de su reciente lesión, el presidente Nelson explicó que ha sentido aprecio aún mayor por Jesucristo, el incomprensible don de su expiación. En mi proceso de sanación, dice el profeta, el Señor ha manifestado su poder divino de manera apacibles e inequívocas. El presidente Nelson también habló de una de las lecciones más importantes que ha obtenido en este siglo de vida. He aprendido que el plan del Padre Celestial, dice el profeta, para nosotros es fabuloso. De lo que hacemos en esta vida importa de verdad. Nadie está por accidente, nadie está perdiendo su tiempo, nadie está haciendo cosas mal hechas. Aquellos que están dentro de los caminos del Señor
de una forma u otra o se están cultivando o se están nutriendo de la palabra, o en tal caso están evangelizando, evangelizando, pudiéramos decir, llevando las buenas nuevas para aquellas personas que estén necesitados de la palabra de Dios. El presidente Nelson también habló de una de las lecciones más importantes que ha obtenido en este siglo de vida. Está cumpliendo un siglo prácticamente, tiene 99 años, próximo a cumplir 100. He aprendido que el plan del Padre Celestial para nosotros es fabuloso, que lo que hacemos en esta vida importa de verdad y que la expiación del Salvador es lo que hace posible el plan de nuestro Padre, dijo el profeta. Sigo. Lo que ustedes escojan hoy. La vida terrenal es una clase magistral sobre cómo aprender a elegir las cosas de mayor importancia eterna, dijo el presidente Nelson. Hay demasiadas personas que viven como si no hubiera nada más en esta vida. Voy a leer desde la primera línea nuevamente. La vida terrenal es una clase magistral para aprender y evolucionar sobre cómo aprender a elegir las cosas de mayor importancia eterna, dijo el presidente Nelson. Hay demasiadas personas que viven como si no hubiera nada más que en esta vida. Sin embargo, lo que ustedes escojan hoy determinará tres cosas: dónde vivirán durante la eternidad, el tipo de cuerpo con el que resucitarán y las personas con quien vivirán para siempre. Por lo tanto, piensen de manera celestial. Vamos a repetir los tres grandes puntos. Hay demasiadas personas que viven como si no hubiera nada más en esta vida. Sin embargo, lo que ustedes escojan hoy determinarán tres cosas: dónde vivirán durante la eternidad, el tipo de cuerpo con el que resucitarán y las personas con quienes vivirán para siempre. Por lo tanto, piense de manera celestial. Eso habla mucho del cielo, de las distintas etapas que podemos conseguir en el cielo, etapas o lugares, ¿no? Porque decía Jesucristo, en mi casa moran muchas cosas, muchas casas, muchos hogares, o algo así era. Eso determina también cómo vamos a resucitar, en qué cuerpo. Espero que sea un cuerpo glorificado. Y con las personas que vamos a compartir la eternidad. Más que todo la familia, los sellos, los convenios y lo que Dios apruebe con amor, pudiéramos decir. Somos hijos de Dios. Al tomar decisiones, el presidente Nelson invitó a los santos de los últimos días a adoptar una perspectiva a largo plazo, una perspectiva eterna. Es decir, más allá de esta vida temporal, prepararnos, estudiar y practicar el cristianismo, en donde nosotros pudiéramos adoptar ese tipo de perspectiva con vista a vivir de manera celestial con el Señor. La vida eterna depende de la fe
en su Cristo y su expiación, y de la obediencia a sus leyes, enseñó el presidente Nelson. Pero lo que decía el profeta al final de la conferencia general del año 2023, de octubre de 2023, no es asunto que se le ocurrió y le llegó como si un ángel le hubiera hablado y cosas así. Tenemos el Espíritu Santo que se revela a través de la oración, a través de la palabra y a través de las circunstancias. Entonces, lo que dice el profeta Nelson está basado en la palabra. Tenemos el profeta Jacob, por ejemplo, del libro de Mormón, que enseñó que el ser de mente espiritual es vida eterna. Véase segunda de Nefi, capítulo 9, versículo 39. Piensa de manera celestial. La obediencia les prepara el camino para una vida de gozo hoy en día y una gran y eterna recompensa mañana. Digo. Tengo algo aquí. Cuando afronten un dilema, piensen de manera celestial, un dilema, un problema, una situación. Cuando la tentación los ponga a prueba, piense de manera celestial, con la doctrina cristiana, con los principios cristianos, con los valores y principios de un cristiano. Cuando la vida o sus seres queridos lo decepcionen, piensen de manera celestial. Traten de estar en un estado superior ante eso. Cuando alguien muera prematuramente, por desgracia, piensen de manera celestial. Cumplió su ciclo que tenía la misión que tenía que cumplir aquí en la tierra y tuvo que partir con el Señor. Cuando la enfermedad devastadora de alguien se prolongue, piensen de manera celestial, oren al Señor. Cuando las exigencias de la vida se acumulen sobre ustedes, piensen de manera celestial. Cuando las exigencias de la vida se acumulen sobre ustedes, piensen de manera celestial. Cuando se estén recuperando de un accidente o una lesión como yo ahora, piensen de manera celestial. Oren al Señor definitivamente. Al centrarse en pensar de manera celestial, los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, pueden esperar afrontar oposición, enseñó el profeta. A medida que piensen de manera celestial, su corazón cambiará poco a poco. Querrán orar con más frecuencia, tener a Cristo y a Dios, el Padre Eterno, en su corazón. Y con más sinceridad, dijo el presidente Nelson. La respuesta de él a sus oraciones podría sorprenderlos y lo ayudará a pensar de manera celestial, conforme en sintonía con la palabra y con el pensamiento y la acción de nuestro Padre Celestial. Las oraciones no deberían parecer una lista de compra de peticiones. Nuestras oraciones pueden ser y deberían ser conversaciones reales con nuestro Padre Celestial. Conversaciones con nuestro Padre Celestial, dijo el profeta. Pensar de manera celestial conducirá a evitar cualquier cosa que nos quite el albedrío, como la adicción, dijo el presidente Russell Nelson. Todas las adicciones, ya sean los videojuegos, los juegos de azar, las deudas,
las drogas, el alcohol, la ira, la pornografía, el sexo e incluso la comida ofenden a Dios. ¿Por qué? Porque la obsesión de ustedes se convertirá en su Dios. Y para encontrar consuelo recurren a esa obsesión en lugar de recurrir a Él. Sigue el profeta acá. Si estás lidiando con una adicción, busquen la ayuda espiritual y profesional que necesiten. Por favor, no dejen que una obsesión los prive de su libertad para seguir el fabuloso plan de Dios. Pensar de manera celestial también ayudará a los miembros a obedecer la ley de castidad, dijo el profeta. Hay pocas cosas que compliquen la vida más rápidamente que el violar esta ley divina. Para quienes han hecho convenios con Dios, la inmoralidad es una de las maneras más rápidas de perder el testimonio. Muchas de las incesantes tentaciones del adversario implican violaciones de la pureza moral, dijo el presidente Nelson. El poder para crear vida es el único privilegio de la divinidad que el Padre Celestial permite ejercer a sus hijos terrenales. Por consiguiente, Dios estableció unas pautas claras para el uso de este poder divino. La intimidad física es exclusivamente para un hombre y una mujer, estamos de acuerdo 100%, que estén casados el uno con el otro. Una gran parte del mundo no cree en esto, pero la opinión pública no es el árbitro de la verdad. El Señor ha declarado que ninguna persona que no sea casta llegará al reino celestial. Por lo tanto, cuando tomen decisiones relativas a la moralidad, por favor piensen de manera celestial. Hay que cumplir los convenios, el pacto con el Señor. Sigo. Pensar de manera celestial permitirá a las personas ver las pruebas y la oposición con otros ojos, y su fe aumentará. Cuando uno de sus seres queridos ataque la verdad, piensen de manera celestial y no se cuestionen el testimonio de ustedes. Enseñó. Estar preparados para los engaños del adversario, del enemigo. El presidente Nelson alentó a los oyentes a estar preparados para los engaños del adversario. Busquen guía en las voces en las que pueden confiar, en los profetas, en los videntes y reveladores, en los susurros del Espíritu Santo. Gloria al Dios, al Señor por el Consolador, que le mostrará todas las cosas que deben hacer. Por favor, esfuércense en lo espiritual para aumentar su capacidad para recibir revelación personal. Ese fue el mensaje del profeta Russell Nelson. Ahora bien, nosotros habíamos dicho de que esta reflexión o este mensaje del profeta, que es inspirada por el Señor,
son personas que en verdad le han consagrado su vida a la iglesia, a la oración, a la disciplina. Y hoy por hoy representa el líder de nuestra iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Es el profeta, el líder como tal, eh, busca la inspiración divina para lanzar ese mensaje que viene de Dios para el mundo. La iglesia restauradora no se basa solamente en profetas que vivieron miles de años, que tuvieran el poder en ese entonces según la época y el tiempo. La iglesia restauradora establece de que sí podemos tener profetas y personas con revelación siempre y cuando mantengan los convenios y estén en plena oración. Yo supongo que la mayoría o todos los élderes que se presentan, los hermanos de los 12 apóstoles, de los 75, etcétera, que son elegidos por la gracia del Señor, tienen su llamamiento para expresarse. Yo supongo que antes de la conferencia ellos elaboran como una especie de borrador pidiendo dirección al Señor. El borrador lo van moldeando, lo van acomodando el escrito, siempre bajo la dirección divina del Señor. Y una vez que lo tienen sistematizado, resumido, con llaves y todo, prácticamente están listos como para lanzar el mensaje divino para la congregación, tanto la que está presente en Salt Lake City como en el mundo, ¿verdad? Todos hacen igual. Y el profeta Russell Nelson llega a esta conclusión seguramente pidiendo dirección a Dios Todopoderoso y al Espíritu Santo, el cual se le revela en sus pensamientos, los susurros del Espíritu Santo ordenadamente, y lo lleva a la conclusión de reflexionar para el mundo. A través del Espíritu Santo le llega el mensaje de pensar de manera celestial. Pero si nosotros estamos diciendo de que el profeta se basa en la palabra de Dios, busquemos el libro del Mormón, segunda de Nefis 9:39, y vamos a conseguir lo siguiente, estimado amigo. Oh, mis amados hermanos, dice el profeta Jacob en el libro del Mormón, recordad la horridez de transgredir contra, contra ese Dios santo. Oh, mis amados hermanos, recordad la horridez, el horror de transgredir, traspasar contra ese Dios santo, y también lo horrendo que es sucumbir a las seducciones de ese astuto ser, del enemigo, del adversario. Hay demasiadas tentaciones en las cuales el hombre puede caer. Tened presente, aquí hace una separación el profeta Jacob, que ser de ánimo carnal es muerte. Pensamiento carnal es la muerte, la perdición. Y ser de ánimo espiritual es vida eterna, en verdad. Es vida eterna. Cuando se es de ánimo espiritual es vida eterna. Eso lo dice el profeta Jacob. Lo encontramos por aquí. Creo que tengo otra cita aquí de segunda de Nefi 32:5. Vamos a ver si logramos dar con ella. O sea, ¿qué hacer al respecto de esta situación? 32:5. Vamos a buscarlo aquí. Listo. Vamos a ver. ¿Sí?
Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo. Los hombres deben orar y adquirir el conocimiento que imparte el Espíritu Santo. Esto está aproximadamente de 559 a 545 a.C. Entonces buscamos la cita aquí. Porque he aquí os digo otra vez que si entráis por la senda y recibís el Espíritu Santo a través de la oración y del cumplimiento de los convenios y lo que tú estés haciendo sea del agrado ante los ojos de nuestro Dios Padre, sigo, Él os mostrará todas las cosas que debéis hacer. Tendremos a su vez dirección de nuestro Dios Padre, dirección del Señor. El Dios se revela ante las circunstancias, el Dios se revela ante la oración, el Dios se revela, nos habla a través de la palabra. Fíjense la promesa que tenemos aquí en el libro del Mormón, porque aquí os digo otra vez que si entráis por la senda y recibís el Espíritu Santo, Él os mostrará todas las cosas que debéis hacer. Entonces esta cita para mí es sumamente importante, hermano mío. Demasiado importante. Creo que nos queda tiempo para, vamos a ver cuánto llevamos, para una reflexión final. Así como yo les estuve mencionando de que los profetas o las personas los apóstoles, que fueron seleccionados en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, para poder manifestar o compartir sus experiencias y conocimientos. Y eso, el llevar el producto final a la televisión a nivel mundial y ante la congregación, eso merita tiempo. No hay cabida para la improvisación. Hay que tratar de escribirlo, elaborarlo bien, acomodar bien las ideas, las estrofas, todo por parte, como si fuera un proyecto de tesis de grado, ensayarlo, revisar qué le pudiera faltar o qué le pudiera sobrar, de tal forma que pudiera estar tergiversando o cambiando de dirección a otro tema en sí. Y se sale de nuestro objetivo, que nuestro tema sea asimilado, absorbido y que tenga impacto en la vida de cada uno de nosotros. Además que esas personas reciben la dirección divina del Espíritu Santo. A pesar de que esas personas que dan la charla en la conferencia general de octubre, en verdad están tocados por el Espíritu Santo y te dan un mensaje maravilloso de cómo se han sobrepuesto ante dificultades, situaciones difíciles y gracias al Señor han podido arreglar sus vidas. Pero en el caso de Russell Nelson, como les expliqué, al principio de pensar de manera celestial me tocaba muy duro. Pues si te pones a pensar, por ejemplo, un padre de familia que esté trabajando duro, muy duro, para mantener a su esposa, a su mujer, a sus hijos, para vestirlos en esta temporada de clase, vestirlos para el colegio, comprarle los útiles escolares, etcétera. Y de pronto en la situación de pagos y los números en rojo, hay que pagar los servicios públicos, hay que pagar un montón de cosas. Me sale el profeta y me dice, tienes que pensar de manera celestial. Pensar de manera celestial es abrirle las puertas a Dios Todopoderoso y a nuestro amado Señor Jesucristo para que moren en tu vida. Y como leí en el pasaje bíblico anterior, al estar en tu vida,
el Espíritu Santo se revela en susurros, en tu mente, en tu intuición, como quieras llamarlo, en pensamiento, obra y acción, de tal manera que te pueda direccionar con la sabiduría divina para poder resolver las situaciones que te están pasando. Eso es algo maravilloso. Y lo otro que dice en Jacob, capítulo 9 del 9:32, no me acuerdo bien, de que pensar desde la carne es muerte y pensar desde de lo espiritual en verdad es la vida. Tenemos un tiempo muy corto para decidir por qué camino nos vamos a ir, si por el camino del pensamiento celestial, de la manera celestial, y el otro es el pensamiento de la carne, en verdad. Una vez que yo he leído y he investigado al respecto del mensaje del profeta, me disculpan aquellos que pueden estar equivocados, lo pueden comentar incluso en la caja de comentarios, pero yo por mi parte prefiero quedarme con pensar, orar y cumplir mi convenio y mi ofrenda para que la iglesia se sostenga y se mantenga, mas no desaparezca, pensar de manera celestial. Es la decisión que yo tomo, es la decisión que yo quiero, y aquellas personas que en verdad quieran a través de la oración comunicarse con el Señor, a través de las alabanzas, esas personas están pensando en una vida eterna, en un cielo, en un más allá, y de verdad están cumpliendo, no digamos del todo, porque en verdad no soy quien para evaluar toda esta situación, pero sí pudiéramos decir que es de mucha gran importancia demostrar diligencia y mostrar coraje y pensar de la manera celestial. Los muchachos lo hicieron muy bien y con respecto a las armas y esas cosas y las municiones lo hicieron bastante bien y quedaron absueltos, pudiéramos decir. Quedaron absueltos en esa película. Bueno, estimados amigos, no sé la hora. Si en verdad les gustó el video sobre el análisis del profeta Russell Nelson de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en su conferencia general de octubre del 2023, de que nosotros debemos pensar de la manera celestial, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayúdame a crecer en YouTube, bienvenido sea, estimado. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, lo que tú desees, bienvenido sea, estimado. Comenta lo que tú quieras. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como debe ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a día lunes 9 de octubre del año 2023 y son las 12:57 de la madrugada. Yo espero que cada persona que esté viendo o escuchando este video, en donde voy a dejar en la descripción de los comentarios todos los links que acabo de leer, espero que todas las personas que hayan presenciado este video, hermanos en Cristo Jesús, puedan finalmente pensar de la manera celestial. Bendiciones para todos, estimados amigos, hermanos en Cristo Jesús. Bendiciones para todos, que Dios los bendiga a todos en verdad. Bendiciones.